Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy vamos a hacer un trabajo que me encanta. Llegan unas fechas en las que nos reunimos en las casas y nos encanta poner mesas bien bonitas. Pues bien, con el proyecto de hoy, que en realidad son 4 porque os voy a enseñar 4 labores diferentes, podemos hacerlo de una manera muy sencilla. Además, lo mejor de todo es que vamos a coser una única vez, pero vamos a tener 2 conjuntos preparados. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales, 2 telas que os gusten. No tienen por qué combinar porque cuando veamos una de las telas no vamos a ver la otra, entonces no hace falta que sean en las mismas tonalidades. Yo lo que pasa es que son las que tenía y veis que combinan un poco, pero realmente no hace falta. Y luego también necesitamos una cinta elástica o un cordón. Si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Lo primero que hacemos es medir el diámetro del bajoplato que vamos a cubrir. En este caso mide 38 centímetros. Si no tenéis de este tipo de bajoplato, yo este es de mimbre, pero también los hay de porcelana o de loza, podéis utilizar círculos de madera o incluso círculos de cartón, porque el efecto va a ser el mismo. Este material, el bajoplato, lo vamos a tapar y no se va a ver. Una vez que tenemos esa medida, que os recuerdo que en este caso es de 38 centímetros, vamos a añadir 12 centímetros más, 6 a cada lado, para incluir el margen de costura de 1 centímetro y la holgura que tenemos que darle para forrar el bajoplato. Por tanto, en este caso, como el tamaño es de 38, necesitamos cortar unos círculos de 50 centímetros. Para cortar círculos de 50 centímetros de diámetro vamos a hacer lo siguiente. Vamos a doblar la tela en 4 y vamos a trazar una cuarta parte del círculo. Si fuera otro tamaño más pequeño siempre nos podemos apoyar en algún objeto que tengamos en casa, pero al ser un tamaño bastante grande va a ser complicado que tengamos algo con esta medida. Entonces lo doblamos en 4 y lo más importante es que estos dobleces queden muy bien hechos, sin arrugas. Incluso podemos sujetar con unos pocos alfileres a los lados o plancharlo. Yo lo que he hecho ha sido poner unos alfileres y ahora vamos a tomar 1 metro o también podéis tomar una regla, lo que os sea más cómodo. Y entonces, como queremos un diámetro de 50, la mitad es 25, entonces vamos a ir marcando puntos a 25 centímetros de este vértice donde hemos doblado la tela. Entonces alineo así el metro y pongo un primer punto en 25, muevo el metro y pongo otro punto en 25 y así vamos a ir trazando una serie de puntos que nos van a definir una forma de 1/4 de circunferencia. Voy a terminar de dar todos estos puntos y os enseño lo que hacemos a continuación. Y ahora con todos los puntos trazados, lo único que hacemos es con el marcador o el rotulador irlos uniendo. Y vamos a ir trazando la cuarta parte de una circunferencia. Y ahora lo que hacemos es tomar las tijeras y cortar las 4 capas de tela a la vez por la marca que hemos hecho. Y ahora abrimos la pieza y nos habrá quedado un círculo de 50 centímetros de diámetro. Podemos utilizarlo ya como referencia para trazar los círculos en las otras piezas que necesitamos o bien podemos ir trazando todos los círculos de la misma manera que hemos trazado este, doblándolo en 4 partes. Voy a preparar la otra pieza que necesito y continuamos. Cuando tengáis cortados los 2 círculos, ponemos derecho con derecho, alineamos perfectamente los bordes, sujetamos todo alrededor con alfileres para que no se nos mueva y vamos a dar un pespunte en todo el contorno con un margen de 1 centímetro. Dejaremos un espacio como de unos 7 u 8 centímetros que no coseremos para luego poder voltear el trabajo. Por la apertura que hemos dejado, vamos a voltear nuestro trabajo. Vamos a sacar muy bien el borde
y vamos a planchar para asentar las costuras. Tenemos que llevarlas todo al extremo que podamos. Con la ayuda de la plancha va a ser bastante sencillo. Una vez planchado, el círculo nos queda así. También he planchado los bordes de la apertura hacia el interior. Ahora lo que vamos a hacer antes de cerrar esta apertura es dar ahora de nuevo un pespunte, pero en esta ocasión a una distancia del borde de entre centímetro y centímetro y medio, en función del grosor de la goma elástica que vayáis a utilizar para fruncir el bajo plato. Este segundo pespunte que hemos dado lo hemos hecho al círculo completo, no hemos dejado ninguna parte sin coser, a diferencia del primer pespunte que habíamos dado. De esta manera hemos creado un espacio por donde vamos a pasar el cordón elástico. Y ahora, con la ayuda o bien de un pasacintas o de un pequeño imperdible, vamos a pasar el cordón elástico todo alrededor. Cuando hayáis pasado ya toda la cinta elástica en el espacio que habíamos dejado, vamos a anudarla. Os recomiendo que antes de anudar midáis si el bajo plato os entra con comodidad en la funda que hemos hecho, para ver si tenéis que apretar más o menos esta cinta elástica. Yo no os doy la medida porque va a depender mucho tanto de los tejidos que estáis empleando como de la elasticidad que tenga esta cinta. Las hay que son más rígidas y se estiran menos, y esta, por ejemplo, se estira bastante. Lo anudamos y entonces ahora lo que vamos a hacer es cerrar la apertura que nos había quedado aquí. Vamos a hacerlo a puntada escondida, sobre todo para asegurarnos que no cosemos la propia cinta elástica, porque si lo hacemos con un pespunte a máquina corremos el riesgo de coser esta cinta y entonces ya no podemos luego distribuir cómodamente la totalidad del frunce en la pieza. Aunque ya hemos visto muchas veces la puntada escondida en el canal, os la vuelvo a mostrar. Tenemos el hilo que sale hacia nosotros, justo a la misma altura en la tela de atrás introducimos la aguja, cruzamos y salimos por la tela más próxima a nosotros. En este caso tenemos el hilo que sale por la tela roja, lo metemos en la tela clarita, avanzamos por el interior de la clarita y salimos por la roja. Voy a terminar de cerrar la apertura y os enseño ya el resultado final. Repartimos el frunce por igual por todo el contorno de la pieza y ahora ya simplemente colocamos el bajo plato por el lado que nos interese. Vamos a ponerlo ahora por el lado rojo. Cuando lo tengamos metido, lo que hacemos es centrarlo para que quede la misma cantidad de tela por todas partes. Lo volteamos y ya tendríamos listo el bajo plato con la tela roja. ¿Que lo queremos por el otro lado? Pues simplemente volteamos la tela y lo colocamos del mismo modo. Veis que es súper sencillo tanto elaborarlo como utilizarlo. Vamos a colocar, centramos el bajo plato y volteamos. Habéis visto que es una labor súper sencilla, la tenemos hecha en un ratito y con ello podemos conseguir unas mesas mucho más bonitas. Me parece que especialmente es una labor perfecta para vender, porque es un trabajo sencillo, pero que el resultado es realmente bonito. Para hacer las cestas para el pan o para lo que queráis utilizarlas, vamos a emplear en esta ocasión círculos que tienen un diámetro de 40 centímetros. Los he cortado exactamente igual que cuando he cortado los círculos para los bajoplatos. Y he cortado una pieza de estabilizador, una pieza de una de las dos telas que veis que combinan entre sí, en este caso he puesto el derecho hacia mí, y luego coloco otro círculo de la otra tela. Podéis hacer los dos círculos de las mismas telas, esto es un poco en función de gustos, y en este caso ponemos derecho con derecho y al revés hacia nosotros. Ahora vamos a dar un pespunte todo alrededor con un margen de 1 centímetro, con la excepción de un espacio de unos 6 o 7 centímetros que dejaremos sin coser para luego voltear el trabajo. Una vez dado el pespunte, con la ayuda de una tijera pequeña recortamos todo el exceso de estabilizador justo al borde de la costura.
Como veis, también he recortado el exceso de estabilizador donde está la apertura. Ahora lo que hacemos es darle la vuelta al trabajo. Y sacamos bien todo el contorno. Con la ayuda de unas pinzas vamos a sujetar hacia el interior los bordes de la tela donde hemos dejado la apertura. Y también tenemos que centrar muy bien todos los bordes de la costura que hemos dado alrededor. Cuando lo tengamos preparado, daremos un pespunte muy pegadito al borde con hilos al tono. Este pespunte nos sirve para asentar la pieza y para cerrar la apertura que habíamos dejado. Cortamos a continuación un cuadrado en papel que mida 22 centímetros por 22 centímetros y lo posamos sobre la pieza que tenemos preparada. Como es un círculo que tiene 38 centímetros de diámetro, para que este cuadrado nos quede centrado tiene que tener una distancia de cada uno de sus lados al extremo del círculo de 8 centímetros. Comprobamos que lo tenemos centrado, de aquí a aquí hay 8, de aquí a aquí hay 8. Miramos ahora en el otro sentido y también las medidas coinciden. Cuando lo tengamos así colocado, con la ayuda de una regla y de un marcador, vamos a trazar los contornos del cuadrado de arriba a abajo, como estoy haciendo ahora. Y por estas marcas que estamos realizando, vamos a dar un pespunte a máquina con hilo al tono de las piezas que estamos utilizando. Estos pespuntes que estamos dando lo que nos sirven es para ahora plegar perfectamente nuestro trabajo. ¿Cómo vamos a cerrarlo? Bueno, voy a utilizar en este caso unos cordones que he cortado de 40 centímetros de largo. He cortado un total de 8 porque tenemos que coserlos. Os voy a enseñar exactamente dónde. Veis que aquí hemos dado unas costuras que llegan hasta el final de la pieza. Pues justo donde acaba la costura vamos a coser estos cordones doblados a la mitad. Vamos a sujetarlos aquí al borde con un pespunte que vamos a dar a mano. Mirad, ya he cosido los cordones y he hecho la cestita dejando la tela roja en el interior y la blanca fuera. Si queremos guardar esta cesta porque no la vamos a utilizar, simplemente soltamos los cordones y ya la tendríamos totalmente plana. ¿Que la queremos del otro color? Voltearíamos y hacemos estos mismos nudos. ¿Veis cómo se hace? Es muy sencillo. Como hemos dado los pespuntes, se pliega por su posición sin ningún esfuerzo y solo hacemos las lazadas en las 4 esquinas. Para hacer el portacubiertos vamos a partir en esta ocasión de 2 círculos, de las 2 telas con las que estamos haciendo todo el proyecto, que tienen en esta ocasión un diámetro de 26 centímetros. Vamos a dar un pespunte todo alrededor con un margen de 1 centímetro y vamos a dejar un pequeño espacio de unos 6 centímetros sin coser, por donde luego voltearemos el trabajo. Cuando hayáis dado el pespunte, de nuevo vamos a voltear y cerraremos la apertura que hemos dejado. He alineado los bordes de la apertura y ahora voy a dar un pespunte con hilo al tono todo alrededor para cerrar este espacio y además asentar la costura que hemos dado antes. Ya he pasado el pespunte y además he planchado un poquito la pieza. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Tomamos una regla y desde cualquier punto del borde del círculo buscamos los 4 centímetros. Voy a buscarlo aquí, que sea clarita la tela para que lo veáis mejor. Justo aquí tenemos ese punto a 4 centímetros del borde. Ahora alineamos la regla con ese punto y tenemos que irla moviendo hasta que la línea que tracemos tenga un tamaño de 18 centímetros. Trazamos por aquí y vamos a dar un pespunte para que sepamos luego por dónde tenemos que plegar el portacubiertos. Este pespunte nos sirve de referencia para ahora doblar. Marcamos un poco con la mano,
giramos la pieza y doblamos este lado, alineando perfectamente este doblez con este. Vamos a doblar así. ¿Hasta dónde tenemos que doblar? Bueno, pues vamos a medir y tenemos que irnos a una distancia de 7 centímetros, un poquito más, en la parte más curva del círculo. Veis que aquí justo mide 7 y aquí vamos a poner una marquita. Podemos hacerlo con un alfiler. Marcamos dónde están estos 7 centímetros. He volteado la pieza y ahora voy a marcar el punto exacto. Alineo la regla con este alfiler, busco los 7 centímetros. Como esta tela es muy estampada, se ve mal las marcas, pongo un alfiler en el otro sentido y sé que justo el punto que estoy buscando es la intersección de los alfileres. Tomamos ahora dos cordones que tienen un largo de 20 centímetros. En uno de los extremos hacemos un nudo, también lo podemos hacer en el otro para que no se deshilache. Y lo que vamos a hacer es coser este nudo justo en la intersección de los alfileres. Tenemos que hacerlo en los dos lados. Podemos coser primero uno y luego otro en la misma posición. Va a ser luego en este lado fácil porque vamos a ver las puntadas. O podéis intentar coserlos a la vez. Mirad, ya he cosido el cordón en ambos lados justo en la misma posición. Ahora nos queda coser el botón que nos va a permitir cerrar el trabajo. Entonces, volvemos a doblar por el pespunte que hemos dado. Doblamos siempre primero el lado que tiene el cordón, alineando bien el pespunte y dejando el cordón donde hemos empezado a coserlo justo al borde. Y ahora doblamos el otro lado, también alineando este pespunte con el pespunte de la base y vemos a qué altura queda el cordón. Aquí vamos a hacer de nuevo una marca, la podemos hacer con el alfiler. Y ahora lo que se trata es de coser un botón tanto en un lado como en el otro. En este caso sí os recomiendo que lo cosamos a la vez, que nos va a permitir cerrar el portacubiertos. Como veis tenemos cuerda tanto en el lado claro como oscuro y botón igual, en el lado claro y en el oscuro. Vamos a montarlo para que nos quede el color rojo hacia afuera. Ponemos el color claro hacia nosotros. Montamos en primer lugar, cerramos el lado que tiene la cuerda, justo hasta esta posición y a continuación el otro lado. Y ahora simplemente tomamos la cuerda y damos una vuelta. Y nos queda ya formado el pequeño estuche para guardar los cubiertos. Para que tenga el color claro hacia nosotros lo ponemos al revés. El color claro hacia la mesa, el oscuro hacia nosotros, doblamos la base. En este caso doblamos primero el lado izquierdo, que es el que tiene el cordón, alineamos aquí en la costura y ahora simplemente doblamos el lado que tiene el botón y de nuevo con esta cuerdita damos una vuelta para que quede cerrado. Habéis visto que hemos trabajado solo una vez, pero tenemos dos estuches para los cubiertos diferentes. Para hacer el servilletero también partimos de dos círculos de tela, de los dos colores que estamos utilizando, pero en esta ocasión de un tamaño de 20 centímetros. Los he cosido exactamente igual que cuando hemos hecho el portacubiertos. Hemos puesto derecho con derecho, hemos dado un pespunte todo alrededor a un margen de 1 centímetro, hemos volteado y luego hemos dado un pespunte muy pegadito al borde para cerrar la apertura y asentar el borde de la tela. Ahora, de una manera similar al portacubiertos, tomamos dos botones y dos trocitos de cuerda de 20 centímetros. Vamos a montarlo primero en uno de los dos sentidos, da igual. Doblamos el círculo, pero no lo doblamos exactamente a la mitad. Como veis, estoy dejando una distancia de aproximadamente de un dedo desde el borde de la tela blanca al borde de la tela roja. Y para que doble en el mismo sentido que hemos hecho el servilletero, va a doblar primero el lado izquierdo y luego doblará el lado derecho. Vamos a sujetar con una pinza, tanto aquí como aquí arriba, para trabajar con un poco de comodidad. Mirad, os lo enseño así. Aproximadamente las telas montan unos 3 centímetros una encima de otra. Ahora lo que tenemos que hacer es coser
en este lado un botón, también tendremos que coser justo a la misma altura en la tela roja otro botón y en este lado izquierdo la cuerda con la que vamos a cerrarlo. Entonces, ¿veis es más o menos donde lo queréis colocar? Hacemos una marca con un rotulador o con un alfiler y vamos ya a coserlo. Lo voy a hacer simultáneamente en ambos lados. Ahora ya podemos soltar porque tenemos las marcas. Entonces me voy a esta marca de aquí, que es donde va el botón, y vamos a coser los dos botones, uno por arriba y otro por abajo. Ya he cosido el botón y la cuerda en ambos lados. Ahora vamos a montar el servilletero. Ponemos hacia la parte superior, hacia nosotros, el color que va a quedar en el interior y hacia arriba el botón y la cuerda. La que está en este lado la colocamos de esta manera porque ahora no la necesitamos. Y doblamos el círculo, no hasta arriba como hemos hecho antes. Doblamos en primer lugar la cuerda y a continuación el botón. Y de nuevo tomamos la cuerda, damos una vuelta alrededor del botón y ya tenemos formado el servilletero. Solo se va a ver lo rojo porque al colocar la servilleta esta zona la vamos a tapar. ¿Que lo queremos blanco? Bueno, pues vamos a desmontarlo, lo ponemos justo al revés, doblamos la tela, cordón dentro, doblamos la tela, primero ponemos la cuerda y luego el botón y de nuevo damos una vuelta para sujetarlo y tenemos el servilletero en el otro color. Habéis visto que partiendo de un círculo podemos hacer un conjunto espectacular para decorar nuestra mesa. Además, la ventaja es que cosemos una sola vez, pero tenemos dos conjuntos porque lo único que tenemos que hacer es voltear las piezas y cambiamos de color. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.